Adelante. Bienvenido. Se escucha bien. Ante todo, muchas gracias. ¿Se escucha mejor ahora? Perfecto. Ahora Perfecto. sí, el comentario y el Excelente. panorama, estimado Ya está. José. Y también internacional que un antropólogo, ¿no? Y por ello ya lo hemos visto en la toma previa de Omar, de tenerlo, ya está en primer plano a Carlos Eduardo Aramburú, que forma parte del equipo de Ánfora 2021, de este análisis, de este aporte que tenemos con la ciudadanía y este compromiso de hacer los alcances necesarios que permita mejorar cada vez más como sociedad y en este caso en un escenario electoral. Carlos Eduardo, bienvenido. Luego de una, creo que pausa necesaria en lo académico seguramente, y nosotros extrañando los comentarios tuyos, ¿no? Los comentarios tuyos y la pregunta es, con la bienvenida de Miguel Ángel y mía, ¿cómo ves a 3 días, Carlos Eduardo, el proceso electoral, estas limitaciones, estas imposibilidades de compatriotas de ir a votar en Chile, en Estados Unidos, en Argentina mismo por este tema de la pandemia, y esta última decisión de las fuerzas policiales de dar orden de inamovilidad a casi 120.000 efectivos que no van a poder ejercer el voto en el día domingo. Todo ese panorama, ¿cuál es la lectura, estimado Carlos Eduardo? Bienvenido a Ánfora 2021. El audio, Carlos Eduardo, sí. Sí, vamos a retomar el audio. Hay un pequeño... El pato Donald se está filtrando en la comunicación, en el comentario, Miguel Ángel, pero hay agenda, ¿no? Hay una agenda de temas Sí. que tienen que ver con el proceso electoral del domingo y es mejor decirlo con anticipación y no estar sobre la ola ya del evento electoral el día domingo, y hay algunos días como para que los responsables del proceso puedan hacer los ajustes necesarios. Bueno, hay una agenda pendiente que es sumamente importante, Néstor, y que lo hemos recalcado acá en más de una oportunidad. Y esa agenda pendiente tiene que ver, por ejemplo, con la reforma del Estado, que de alguna manera ha sido planteado por algunos candidatos, pero no en la dimensión y la profundidad que obviamente requiere justamente el Perú. Entre otros, por ejemplo, hay algunos que están planteando reducir ministerios, otros que están planteando fusionar ministerios, y en realidad muy pocos se están refiriendo a que esa reforma implica también la necesidad de convertir al Estado en una organización, por supuesto, eficiente. Entonces, y por supuesto, todo lo que significa también la formación de los cuadros que van a ocupar, por ejemplo, cargos públicos. Existe una Escuela Nacional de Administración Pública dirigida por Servir, pero creo que en los últimos años muy poco ha servido para formar los cuadros gerenciales que necesitaba el Estado peruano. Al contrario, con todo lo que significa, por ejemplo, las contrataciones CAS, etcétera, el Estado se ha convertido en una suerte de agencia de empleo para los amigos de los funcionarios elegidos o nombrados a dedo. Y la verdad es que con respecto a este tema, ¿qué cosa es lo que están planteando los partidos? Muy poco se ha conocido de lo que significa, por ejemplo, la gestión pública. Y también, por ejemplo, ¿quién va a estar a cargo de la ejecución de las obras públicas? Entonces, en el caso de algunas organizaciones, Podemos y Alianza por el Progreso coinciden en crear el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, con eso eliminarían a todos y cada uno de los viceministerios y las instancias, como por ejemplo el caso del PRONIET en educación, PRONIS en salud, que son instancias autónomas de la ejecución de obras. Entonces, Así eso, es. por supuesto, pasaría a la historia. Néstor, yo te Bien. dejo, tengo, como ya sabías, un compromiso también en unos Compromiso minutos, de académico. modo que un gran abrazo Está bien. para Carlos Eduardo Aramburú
te dejo para la entrevista y como siempre es grato escuchar cada uno de los comentarios que hace Carlos Eduardo. Un saludo, Néstor y Carlos Muy bien. Eduardo. Adelante. Muy bien, muy bien. Gracias. Las labores académicas son ineludibles y el agradecimiento a Miguel Ángel. Vamos a ver si hemos mejorado el audio. Me dice producción que sí. Carlos Eduardo, A ver, tu Néstor, comentario, ¿se escucha tu bien? panorama. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? ¿Me confirmas, por favor? Perfecto, perfecto. Ahora sí, Carlos Eduardo. Ok, Adelante. perfecto, perfecto. Bueno, como ustedes han señalado con toda precisión, creo que enfrentamos unas elecciones muy peculiares, quizás las más difíciles desde las épocas del siglo pasado en que la gente votaba nominalmente y las ánforas eran robadas, ¿verdad? Creo que hay varios factores que están incidiendo en el tema de unas elecciones no regulares, pero que tenemos que tener todos los ciudadanos el mayor esfuerzo para hacerlas lo más normales posible, ¿verdad? La primera es, por supuesto, la pandemia. Creo que hay un cierto miedo, a pesar de todos los protocolos que se han tomado, me parecen adecuados para asegurar que esta elección sea lo más segura posible, ¿no? Entonces, a pesar, por ejemplo, que yo por mi edad no estoy obligado a ir a votar, voy a ir a votar porque creo que nos estamos jugando el futuro del país. En segundo lugar, como tú bien has dicho, hay una cierta inamovilidad de las fuerzas policiales por temas de seguridad que creo que se justifican. Y en tercer lugar, porque tenemos un contexto en el cual, que yo recuerde en mis largos años, nunca hemos tenido una pelea tan cercana, digamos, en fuerzas políticas muy polarizadas y además muy cercanas en cuanto a intención de voto. Esa sería mi primera reflexión, Néstor. De la polarización que, como bien lo precisas, Carlos Eduardo, se ha hablado y un poco manejado por algunos medios de comunicación que la pugna se está dando entre la derecha y la izquierda. ¿Es esta apreciación correcta en tiempos en que el pragmatismo se impone a esta definición que era del siglo pasado, Carlos Eduardo? ¿Es correcta esta identificación? ¿Cuál sería en todo caso la situación en este tema, digamos, ideológico, considerando además que partidos políticos no los tenemos y eso da otro escenario totalmente diferente en esta situación de pandemia además, ¿no? Claro que sí, yo creo que la teoría política sostiene que más que una diferencia de izquierda a derecha, que todavía existen algunos planteamientos, sobre todo respecto al rol del Estado, la nueva constitución, todo el tema de la política social, la diferencia, diría yo, está entre populismos tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Ahora, es importante que nuestros televidentes entiendan qué se entiende por populismo. Para decirlo de forma sencilla, es comer hoy para pasar hambre mañana, es prometer aquello que suena bien, que puede ser aceptable, pero que no tiene viabilidad como tal. Entonces, una preocupación que yo tengo es que el centro pierde, porque el centro habitualmente, sea centro derecha o centro izquierda, tiene más cautela en planear cosas que no pueden prometerse. Entonces yo siento que tanto la izquierda más radical como la derecha más radical, las dos existen en estas elecciones, están prometiendo cosas que no son viables. Sin hacer nombres propios, les doy dos ejemplos claros. Hay un candidato que dice que él toma el avión el 28 de julio, se va a Estados Unidos a comprar vacunas. Yo acabo de hacer una consulta al Sistema de Naciones Unidas en la mañana y la verdad es que la producción de vacunas está enfrentando una serie de problemas, está a un nivel menos dinámico que lo que se esperaba. O sea, hay una escasez real. Los que pueden comprar vacunas son de Estado a Estado, básicamente a través del COVAX Facility y los convenios de gobierno a gobierno. Te doy un dato que no sé si tú conocías, que es muy revelador, ¿verdad? Que salió el viernes pasado en la prestigiosa revista The Economist. El gran proveedor del COVAX Facility de la vacuna AstraZeneca es la India. La India produce el 85% de la vacuna de esta medida a través del COVAX Facility, que es una ventana para atender las necesidades de los países más pobres y menos desarrollados. Bueno, la India tomó una decisión soberana, sin duda, pero discutible, de atender primero a su población, y estamos hablando de más de 1.000 millones de personas. Entonces, la realidad es que en este momento la disponibilidad de vacunas a nivel global, no solamente a nivel de Perú, está en una situación bastante complicada y bastante compleja. Entonces, yo creo que un elemento que tiñe estas elecciones son sin duda el tema de los populismos, y también hay populismo en plantear, digamos, hay un candidato que ha planteado un nivel de gasto público en bonos, en inversiones, etcétera, que excede en 5 veces el 40% del PBI, que es la recomendación, digamos, prudente desde el punto de vista de política macroeconómica. Entonces hay populismos de derecha y de izquierda, y a mi modo de ver ambos populismos son muy negativos porque te prometen lo que no pueden cumplir. Claro, y entonces en ese escenario
y viendo tus diablitos que tienes en la parte posterior de la simbología puneña, aymara y antropológica. quechua, ¿cuál sería, Carlos Eduardo, la recomendación que podríamos alcanzar desde tu apreciación a nuestros electores que no están pensando ni en derechas ni en izquierdas, sino en los candidatos? Sobre todo para estos electores que se está hablando de un porcentaje todavía importante de indecisos con respecto a la decisión electoral el día domingo. ¿Cuáles podrían ser las pautas que tendrían que tener en cuenta al momento de decidir su voto, Carlos Eduardo? Bueno, son sugerencias más que pautas. Yo no estoy en condiciones de dar pautas a nadie. Acuérdense que en una democracia el resultado depende de los electores. Tenemos un poder real para definir qué hacer y cómo hacerlo. Yo sugeriría 3 cosas que hay que tomar atención. Primero, no solamente qué ha prometido el candidato, sino cómo lo va a hacer. Es decir, revisar los planes de gobierno, revisar sus declaraciones, las que ha habido las semanas pasadas, en el tema de decir, yo te puedo prometer el oro y el moro. La gran pregunta es, ¿cómo lo voy a pagar y cómo lo voy a hacer? Entonces, primero, mirar no solamente el qué, sino el cómo. En segundo lugar, no olvidemos la votación por el Congreso. Tan importante como la votación por el presidente y su plancha presidencial es el tema de quién va al Congreso. Una lección aprendida en los últimos años es claramente la siguiente. Si no tenemos un Congreso que tenga un mínimo de cohesión y unidad, la gobernabilidad es imposible. Entonces, yo votaría por alguien que sea capaz de articular, de convencer, de convocar a otras fuerzas políticas, porque solo no se va a poder. Mi hipótesis, mi predicción, por decirlo de alguna manera, que en el Congreso va a tener por lo menos 10 grupos o 10 bancadas diferentes si la situación continúa como está hasta ahora, ¿verdad? Entonces, va a ser imposible gobernar, nadie va a tener mayoría congresal. Por lo tanto, pensar muy bien en quién votamos por el Congreso, asegurándonos que sea gente competente, preparada y honesta sobre todo. Entonces, una segunda recomendación es el tema de la articulación. Pensar en un candidato que tenga capacidad de articular, ¿verdad? Y lo tercero es plantear de que es muy importante establecer los puntos de consenso, ¿verdad? Creo que una cosa importante, la pandemia es una de ellas, la poca creatividad, la reactivación económica. Entonces, creo que hay 3 cosas que mirar. ¿Quién es el candidato? ¿Qué promete? Pero ¿cómo lo va a hacer? En segundo lugar, no descuidar la elección al Congreso, que es fundamental. Y tercero, pensar en un candidato o un presidente que sea capaz de articular, presidente o presidenta, vale la pena decirlo, que sea capaz de articular las fuerzas en pugna, porque sin articulación la gobernabilidad es imposible, en mi opinión. Claro, y se está hablando de un final, de una final en esta primera etapa de las elecciones el domingo, Carlos Eduardo, de fotografía, que coincidimos creo que todos de acuerdo a cómo se han ido dando los debates, los 2 debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, que cumplió en algo este tema de que lleguen los mensajes a los electores, y esta situación de segunda vuelta que también se muestra con incertidumbre, quiénes van a pasar a esta segunda etapa, digamos, de decisión. ¿Qué es lo que se puede esperar en las próximas 72 horas, que son el tiempo que tenemos para que los peruanos puedan acudir a las urnas, Carlos Eduardo? Sí. Mira, 2 cosas. Primero, lo discutimos la vez pasada y es el tema de que los primeros 5 o 6 candidatos todos tienen posibilidades, porque la diferencia real entre candidatos, por lo menos de las últimas encuestas que se han podido publicar, está por debajo del error muestral. Tú recuerdas que conversamos en el programa pasado que estuve el tema de qué es el error muestral. Toda encuesta, porque son encuestas las que dan estos resultados, no son censos, tiene un error. Y si el error es 2.8 o 2.5%, cualquier diferencia entre candidatos que sea menor o igual a esa tasa significa que pueden estar empatados. Entonces, no votemos con la idea del voto perdido, sino votemos pensando que quién es la mejor opción en el criterio que ya he señalado, aunque nos parezca que está en tercero, cuarto, quinto lugar. Eso me parece importante tenerlo presente, porque el error muestral puede hacer que incluso el que aparece en tercero o segundo lugar resulte en primer lugar. Primera cosa. En segundo lugar, creo que es muy importante, y ahí los medios de comunicación serios como ustedes son claves, una vez definida la primera vuelta, los candidatos, los 2 que competirán en segunda vuelta, es muy importante hacer un debate no solamente sobre qué quieren hacer, sino cómo lo van a hacer, porque eso nos va a permitir una idea mucho más ajustada, no con 18 candidatos, sino con 2, para plantear un poco el tema de qué factibilidad, qué viabilidad, qué realidad tienen las propuestas de los candidatos, porque ofrecer es muy fácil, ¿verdad?
pero una vez después incumple lo que se ofrece. Entonces yo te diría que una segunda dimensión que viene después del 11 de abril es emplazar a los candidatos que hayan salido elegidos para decir cómo lo vas a hacer, dónde van a salir los recursos y qué vas a plantear de forma real y concreta, ¿no? Ese es un segundo momento. Y en tercer momento, no, yo quiero insistir en ese tema, es clave mirar también a los candidatos al Congreso. La OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho un esfuerzo muy interesante a mano de los estudiantes. Consulte la página web para saber por quién votamos como congresistas. Hay datos sobre educación, hay datos sobre trabajo, hay datos sobre ingresos. Filtremos un poquito esa información para elegir bien, no solamente al presidente o a la presidenta, sino también al Congreso. Eso me parece fundamental porque no hay democracia sin un Congreso que tenga capacidad de ponerse de acuerdo, que nos dé la garantía de que hay gente honesta, preparada, interesada en el país y no en ellos mismos. Excelente precisión, sobre todo de la página de OMPE, Carlos Eduardo, de Voto Informado, donde el elector, cualquier elector puede ingresar a la página de Voto Informado y tener, como tú bien dices, la información de las fórmulas presidenciales, de los candidatos al Congreso, una especie de radiografía que no se había dado antes, y eso hay que reconocer como uno de los aciertos de este proceso electoral, que tenemos entendido en las anteriores ediciones también se hizo, pero no creo con la misma precisión de ahora, en la que incluso se encuentra estadísticas de los procesos judiciales que pueden tener los candidatos, y eso es bueno, de manera que un poco de ejercicio democrático también a los ciudadanos, Carlos Eduardo, ¿no? La recomendación para que ellos puedan ingresar, no solamente por el tema de la fórmula presidencial y de los planes de gobierno que están registrados, sino también de los candidatos al Congreso de la República, de manera que las maneras de cruzar información y de tener información de primera mano están al alcance de todos los ciudadanos. ¿Qué podemos esperar, dando la vuelta a la página, a esa situación de voto informado? ¿Qué podemos esperar del Congreso que se viene, que va a ser también fraccionado? No va a haber mayoría, el peligro de vacancia para el presidente que resulte elegido, se habla, y el comentario puntual es, por ejemplo, del embajador Óscar Maurtua y de otros que hemos entrevistado en estos días, Carlos Eduardo, de la necesidad impostergable de tener un acuerdo, una alianza, un plan a 20 años, a 25 años, que se cumpla sí o sí. Lo que falta, creo, además de ese consenso, es qué instituciones son las que tendrían que encargarse de ese cumplimiento, pero que tenga además el carácter de vigilancia y de fiscalización. ¿Cómo ves ese panorama y cuáles pueden ser las alternativas para lograr esos objetivos, Carlos Eduardo? Mira, muy interesante tu reflexión y muy pertinente en este contexto, ¿no? Yo creo que justamente la mala calidad de la democracia que hemos tenido hasta hace poco, incluyendo Congreso y Ejecutivo, creo que nadie se salva, hace que lo que llamamos el sector no gubernamental tenga un rol, creo yo, ahora más importante que nunca. Creo que, por ejemplo, un liderazgo de parte del Acuerdo Nacional, al doctor Max Hernández lo conozco, es una persona de gran nivel y de gran capacidad, pero también algo que nos está faltando, que es una mirada más global, Néstor, para no repetir errores, ¿verdad? Yo invocaría al sistema de Naciones Unidas, que hace pocos días hizo un encuentro muy amplio, con gran capacidad convocatoria, para discutir un plan quinquenal, un plan a 5 años, donde aparecen temas de salud, de trabajo, de empleo, de corrupción, de democracia. Entonces, yo lo que creo es que necesitamos enfrentar una democracia de calidad diferente, una participación mucho más activa, con 3 actividades. Un plan de incidencia en Congreso y Ejecutivo, para que haya una menor brecha entre lo que se sabe, se investiga, y ahí me siento parte como decano de la Facultad de Sociales de la Católica de contribuir, ¿verdad? Tratar de hacer un diálogo sobre decisiones informadas. Van a haber decisiones muy difíciles respecto a reactivación, qué pasa con el empleo formal, los sistemas salariales, la creación del empleo y el gasto público. Eso tiene una serie de conocimientos que en el Perú hay mucha investigación para que las decisiones que se tomen, tanto a nivel del Ejecutivo como del Congreso, sean decisiones basadas en consensos, ¿verdad? Y en evidencia. Entonces, lo segundo es que en base a esa evidencia llegar a consenso, ¿no? El primer consenso obvio es cómo vamos a manejar la crisis sanitaria, sabiendo que las vacunas van a llegar a cuentagostas, sabiendo que no se puede levantar la cuarentena y sabiendo que hay que enfatizar todavía las medidas de cuidado, por lo menos por un año más. Miren ustedes el caso de Chile. Chile tiene una tasa, creo que alrededor del 20 o 25% de vacunas, sin embargo está teniendo hoy día el mayor número de muertes porque la gente se relajó.
¿verdad? Hay una especie de falsa ilusión de que ya me vacunaron y ya no pasa nada, y eso no es cierto. Hay que retomar una campaña de comunicación de la que hemos hablado en este medio. Yo creo que tenemos una responsabilidad como ciudadanos, perdón, como profesionales y como académicos, de participar no solamente dando votos, sino estableciendo un mecanismo de vigilancia y de seguimiento. El segundo mecanismo sería un repositorio de capacidades y de instituciones. En el Perú hay muchas que saben diferentes temas: desarrollo agrícola, saneamiento, la lucha contra la anemia. Entonces, poner a disposición tanto del Congreso como del Ejecutivo el interés de los peruanos profesionales, que son muchos y de muchos ámbitos, para decirles: aquí te vamos a apoyar a definir una política que sea de consenso, pero que esté basada en la evidencia. Y lo tercero, y ahí tiene un rol importante los medios de comunicación serios como ustedes, un fenómeno de observación. Cada 3 o 4 o 5 meses tomar un examen del gobierno, tanto del Congreso como del Ejecutivo, no solo del Ejecutivo, para decir dónde estamos y qué andamos y qué falta, ¿verdad? Entonces son 3 medidas, repito. La primera es un plan de incidencia para trabajar codo a codo con el Ejecutivo y con el Congreso para hacer consenso. En segundo lugar, un mapa de quién sabe qué cosa a nivel nacional para apoyar las políticas efectivas, vinculando lo que se sabe con lo que se hace. Y una tercera acción más independiente es una alianza de medios de comunicación, centros de investigación y sistema de Naciones Unidas para poder vigilar qué se está haciendo para no llorar sobre leche derramada 4 o 5 años después. Sería mi propuesta, Luis. Excelente, excelente, Carlos Eduardo. Y apareció el profesor universitario, ¿no? Hay que tomar examen, Vale. examen de cumplimiento de metas, y esa labor la tiene que tomar los medios de comunicación, y también quizás un agregado final con las gracias por esta oportunidad. Ojalá que el domingo podamos tener algún contacto contigo, o el día lunes, ya conociendo la aproximación de resultados, Carlos Eduardo, y es el referente a empoderar más a la población. Hablabas muy bien de la sociedad civil organizada, no, pero creo que habría que empoderar más a las organizaciones como las ollas comunes, estas instituciones populares de los segmentos D y E que no están visibilizadas en la visión del Estado. También las comunidades étnicas de la Amazonía y de los Andes peruanos, que también no están, por lo menos la apreciación del comunicador es que no están visibilizadas, que también deberían de tener una mayor participación en este examen. De manera que hay tareas nacionales, hay metas nacionales que cumplir en esta propuesta interesante que acabas de realizar de estos 3 puntos, y que nos compromete como medios de comunicación en esta parte final del examen de cumplimiento de metas y objetivos. Y como tú bien dices, no llorar sobre la leche derramada a los 5 años y arrepentirse de cuando puede tenerse medidas cada cierto tiempo, semestral, anual. Claro. Eso creo que forma parte del proceso de discusión, pero interesante la apreciación y la recomendación y los alcances tuyos, Carlos Eduardo. Muchas gracias. Yo, lo último que he dicho me parece muy importante. El mecanismo este de consulta y de observación tiene que tener consulta local y regional. El Perú es muy heterogéneo, entonces tú lo has dicho muy bien. Hay un enorme tejido social en clubes de madres, en juntas de regantes, en ronderos para el tema de seguridad. Entonces, un mecanismo de consulta periódica no debería ser mayor a 6 meses, porque los casos cambian muy rápidamente, para que la academia, los pensantes, digamos, recojan no lo que se les ocurre a ellos, sino la evidencia de la gente, de las organizaciones de base, para decirles: mira, acá hay malestar por este tema, acá hay un tema de inseguridad, acá hay un tema de desempleo, y poder tener una especie de radiografía, de termómetro, de diagnóstico clínico semestral sobre qué está pasando en el país y en el interior del país, sobre todo, que nutra tanto el debate político que tenemos a través de los medios como ustedes, que sería clave que actúen y sean parte de esta iniciativa, pero también de una buena voluntad de informar al Ejecutivo y al Congreso de los problemas reales que pasan en la población de manera objetiva y concreta, haciendo que la voz de los pobres sea oída también, la voz del que no tiene voz sea oída a través de estos mecanismos institucionales que Perú los tiene, pero que nunca ha sido parte de una democracia no solamente de votación, ¿verdad? Una democracia participativa, que es lo que nos está faltando. Excelente el compromiso que estamos asumiendo y que la tenemos desde que hemos
tenido la participación como medio de comunicación, Carlos Eduardo, y muchas gracias, comprometido también con tus propuestas, y esperemos el día domingo o el lunes continuar con esto que se llama democratizar, ¿no? Democratizar nuestro país, las nuevas reglas, cambiar totalmente. Creo que la pandemia, si algo nos está dejando, Carlos Eduardo, es que tenemos que cambiar nuestra visión con acciones. Nuestra visión de país, nuestra visión de nacionalidad, de naciones pluriculturales de nuestro país nos lleva a actuar de una manera integradora, y el tema de igualdad que también forma parte de este proceso. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Si hubiera algún comentario final, porque sabemos que también las obligaciones académicas están ahí en agenda. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Adelante. Bienvenido. Se escucha bien. Ante todo, muchas gracias. ¿Se escucha mejor ahora? Perfecto. Ahora sí. El comentario y el panorama, estimado José.